habilitación necesitas. A ver, entonces, discapacidad. ¿Alguien podría, a ver, darnos alguna definición, algún concepto de discapacidad? ¿Qué entendemos por discapacidad? Dentro de la rotación también vamos a aprender a hacer discapacidad, ¿ya? Hacer la certificación en el hospital, hacemos certificación de discapacidad, incapacidad. Estuvimos en la rotación No tiene con la dos. capacidad para ¿Quiénes fueron realizar los que estuvimos en la rotación hoy día? actividades de los capacidades. Bueno, se hace certificación de Sin discapacidad y de capacidad, incapacidad. mal. La persona, el Estado, vamos a ver en un rato, promueve la identificación de las personas que tienen alguna limitación para hacer sus actividades y los certificamos. Y el certificado sirve para darles un carnet y eso les va a permitir algunos beneficios como que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué entenderíamos por discapacidad? Una limitación. Muy bien, una limitación, está bien. Una limitación para realizar las actividades. Muy bien, vamos construyendo una limitación para realizar las actividades, ¿no? Está bien. Y como consecuencia de que es una discapacidad, de una lesión. Una lesión puede ser congénita o Adquirida. ¿no? Entonces ya vamos construyendo qué es discapacidad. Entonces discapacidad, ese es el concepto básico, ¿no? Mira que ustedes mismos lo están construyendo. Es la limitación a realizar las actividades como consecuencia de alguna lesión, ¿no? Presencial o potencial incluso, ¿no? Que nos va a limitar a hacer algunas actividades. Pero no solamente vamos a ver discapacidad, vamos a ver discapacidad, pero con enfoque CIF. ¿Han escuchado de la CIF? ¿Qué es la CIF? Es la Clasificación Internacional de Funcionamiento. La CIF, la Clasificación Internacional de Funcionamiento. ¿Saben qué es el CIE 10? Clasificación internacional de enfermedades, ¿no? Clasificación Internacional de Enfermedades. ¿Y qué seguimos en el 10? 11. Ya estamos en el 11. ¿Y cuál es la importancia de la clasificación del CIE 10 o del CIE 11? Todavía en Perú no está vigente el CIE 11, estamos trabajando con el CIE 10. Seguramente este año ya se va a implementar, pero en algunas partes del mundo ya se ha implementado. El CIE 11 se ha estado formando incluso antes de la pandemia, en 2015, 16, 17 ya se estaba construyendo, pero la pandemia hizo que se retrase, por eso que recién desde el año pasado se ha empezado a implementar en algunos países. Entonces, ¿cuál es la importancia del CIE 10? Estandarizar diagnósticos, ¿no? Codificarlos, tener codificación para que nos ayude en la identificación, y esto nos ayuda bastante en la parte estadística, en la parte de información. Cuando hacemos una actividad, cualquiera sea y más en salud, tenemos que registrarlo, y ese registro nos permite identificar qué problemas de salud están habiendo. ¿Cómo así salen las 10 principales enfermedades en el Cusco, ¿no? ¿Cómo así salen? ¿De dónde salen? De esa información que nosotros estamos registrando. Y ya no ponemos infección respiratoria aguda, ya no ponemos enfermedad diarreica aguda, ya no ponemos el concepto de la palabra completa de poliomielitis, sino ponemos su código, ¿no? Ese es el CIE 10. El código mediante el cual ya se va a identificar de manera más rápida. Ese es el objetivo del CIE 10. Ahora decíamos que se ha empleado un poco en los conceptos, pero sobre eso viene la Clasificación Internacional de Funcionamiento. La Clasificación Internacional de Funcionamiento es un trabajo también un poquito, se podría decir, superior a la Clasificación Internacional de Estadística. En la Clasificación Internacional de Funcionamiento se va a desarrollar diferentes otros conceptos. Además, nos va a hacer entender el concepto de enfermedad como una condición de salud. ¿Cuál es el concepto de enfermedad? ¿Cómo conocen ustedes a la enfermedad?
como alteración del estado físico, ¿no? Ese es un concepto que sí estamos manejando, pero ahora actualmente se está manejando, ya no se dice directamente enfermedad, ahora se dice una condición de salud. Por ejemplo, los pacientes que tienen autismo, no les gusta que se les diga que tienen una enfermedad, ¿no? Y dentro de sus asociaciones y los conceptos de los padres de los niños con autismo, ya no es bien entendido cuando se les dice, tienen una enfermedad. Es una condición de salud. Puede ser buena o puede ser mala, ¿no? Y de ahí ya se desarrolla todo lo que es enfermedad. ¿Cómo avanzar? La otra vía. ¿Tienes cámara? Para conocer un poco la discapacidad, regresamos a la identificación de los derechos del ser humano. El ser humano a lo largo de la historia, desde su aparición, millones de años, ha ido evolucionando. Y desde el momento en que se ha ido relacionando con otros seres, han ido formando grupos humanos, han ido desarrollando habilidades, ¿no? ¿En qué momento el hombre deja de ser el ser involucionado? Cuando empieza a relacionarse con otros seres y busca la ayuda a otras personas. En ese momento el ser humano se identifica como tal, cuando busca la ayuda a otros. En el caso de los animalitos, de manera general, se ayudan entre ellos. La madre ayuda al niño por un instinto natural, pero a otro ser de su misma especie, o a otro animal de otras especies, es rarísimo ver, ¿no? Que se podría ver en algunos casos. La característica del hombre es que ayudamos a otros seres. Entonces, a partir de esa ayuda, empieza el ser humano ya a desarrollar algunas habilidades de ayuda, pero ya de manera organizada, a través de algunas normas. Entonces, ¿cómo así surge la primera norma? 539 años antes de Cristo, en el cilindro de Ciro, ¿no? Ciro era un rey de esas épocas. En sus escritos lo escribían en arcilla, en unas estructuras tipo cilíndricas, y allí ya pone algunas normas respecto a quiénes, respecto a los esclavos. Algunos derechos ya les pone respecto a los esclavos, ¿no? Algunas normas de respeto, porque antes los trataban totalmente como animalitos, ¿no? Eran seres inferiores. Allí ya les da algunos preceptos, algunas condiciones de mejora en el trato. Ya en el siglo, a partir de 1200, en la nueva era, aparecen ya diferentes documentos, ¿no? La Carta Magna, la petición de los derechos, esto es en Europa principalmente. En Estados Unidos ya hacia 1700 aparecen algunos documentos que identifican algunos derechos de las personas, principalmente donde surgen los derechos también con esclavos, ¿no? Porque entre blancos no había muchas dificultades, ¿no? Entonces, el trato es casi igual, salvo en los producto de las guerras había soldados prisioneros, ¿no? A los prisioneros que se les daba baja calidad de vida, pero básicamente donde estaba el mayor abuso era con los esclavos. Entonces ahí es donde se va desarrollando algunos preceptos del derecho a la otra persona. La Declaración Francesa de los Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Humanos de los Estados Unidos, que son los preceptos a lo que salió ya en diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mira que no han pasado todavía ni 100 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, hace poco, después de tanta evolución de la vida del ser humano, ya allí se respeta, y hay diferentes criterios para respetar. Entonces, a partir del derecho del ser humano a la vida, a la protección, a la seguridad, a la alimentación, a la educación, a través de todos esos preceptos, ya identificamos qué cosas debemos hacer por la otra persona. Y cuando identificamos los derechos de las otras personas de manera ya más evolucionada en los últimos años,
empezamos a tener, claro que es discapacidad. O sea, recién allí, y esto data más o menos de los últimos años del siglo pasado, 1980, 1990, que empieza a desarrollarse recién el concepto de discapacidad. Pero la discapacidad ya lo vamos conociendo antes. ¿Dónde vamos conociendo un poco más de discapacidad? Producto de las guerras, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde se desarrolla un poco más el concepto de discapacidad? Luego de las invasiones de los Estados Unidos en Vietnam, nos mandaban soldados en cantidad, y los soldados americanos regresaban con amputaciones de miembros inferiores, de manos, pérdidas de vista, pérdidas auditivas, con trastornos mentales. Entonces allí ya se entiende que hay que darles reconocerlos. ¿Y cómo se les reconoce? Como discapacitados. En ese momento como discapacitados. Ahora ese concepto ya no se les dice discapacitados. Pero en ese momento sí, ya se les reconoce. ¿Y para qué se les reconoce? ¿Por qué se les reconoce? Para darles algunos beneficios. Pues allí ya se les da algunos beneficios a lo que decían ustedes, a las personas que tenían limitaciones para realizar sus actividades producto de alguna lesión. Y las lesiones principalmente en ese momento eran de guerra. Y como el Estado los había mandado, en ese caso los Estados Unidos los mandaron a sus soldados, regresaron con lesiones, el Estado se sentía culpable, ¿no? Y las familias empezaban a reclamar: tú has mandado a mi hijo a la guerra, ha regresado mal, ahora reconóceme. Entonces empezaron a reconocerlos y allí surge con mayor fuerza el término de discapacidad y sus derechos, ¿no? Y hay diferentes formas como el Estado se ha ido organizando para poder resarcir el daño que les había hecho a las personas con discapacidad, ¿no? En ese sentido vamos a ir conociendo más sobre discapacidad, ¿no? Entonces, esa limitación que la persona va a tener para realizar sus actividades va a generar dificultades en la interacción entre personas. Pues, ¿cómo identificamos que hay limitaciones para hacer sus actividades? Cuando hay limitaciones en la interacción entre dos personas. Una persona que tiene dificultades auditivas, no escucha muy bien, ¿podrá relacionarse bien con otra persona? O pongamos un casito más extremo, un sordito, ¿podrá relacionarse con alguno de ustedes? Un sordomudo, pongamos un más extremo, un sordomudo si viene ahorita, en este momento acá, ¿con alguien de ustedes podrá relacionarse? Ellos tienen su propio lenguaje, ¿no? Lenguaje de señas se llama. Pues si nosotros no conocemos, no nos vamos a poder comunicar. Tampoco es nuestra obligación, pero sí con médicos es necesario que sepamos, porque nos van a llegar pacientes con limitaciones de comunicación. Todavía tenemos dificultades en el caso del perro, ¿no? Pero bueno, es la interacción entre dos personas, entre dos seres humanos. La dificultad que existe entre la limitación entre dos personas es discapacidad. Cuando existe esa limitación, esa dificultad, vamos a entender que la persona tiene algún nivel de discapacidad. Para disminuir la discapacidad hay diferentes elementos que podemos utilizar: correctores. Si tiene dificultad auditiva, ¿qué cosa utilizamos? Un audífono, ¿no? Que le va a ayudar, nos va a ayudar. Si tenemos una dificultad visual, ¿qué utilizamos? Correctores. Si tenemos una dificultad para caminar, ¿qué utilizamos? Muletas, bastones, ¿no? Podemos utilizar algún otro elemento. Y si hay dificultades, silla de ruedas, ¿no? Y silla de ruedas puede ser mecánica, puede ser, hay silla de ruedas electrónicas. Caminan, suben escaleras, incluso. Pero también la discapacidad es relativa, no es absoluta. La discapacidad depende no solamente del estado de la persona, también depende del entorno social, de lo que nos rodea. Imagínense a una persona amputada de un miembro inferior que se dedica a enseñar, es profesor. Imagínense a una persona también con discapacidad de miembro inferior que trabaja en la chacra. ¿Quién va a tener más dificultades para realizar sus actividades? ¿El profesor o el agricultor?
El agricultor. El agricultor, porque para él es vital sus dos miembros inferiores. Sin dos miembros inferiores, ¿podrá dedicarse a la agricultura? No, puede ser algunas cositas ligeras. ¿El profesor podrá dedicarse a enseñar con un solo miembro inferior? Sí, se sienta y sigue dando su clase, ¿no? Entonces, imaginen, miren que la discapacidad es relativa de acuerdo a las condiciones sociales. También es relativa de acuerdo al entendimiento y al conocimiento. Nosotros nos formamos y viene una persona con alguna limitación y lo vamos a entender porque somos de salud y vamos a entenderlo. Un chico que viene con síndrome de Down que puede estar estudiando incluso medicina. Ahora los chicos con síndrome de Down están estudiando carreras universitarias. Claro, síndrome de Down leve, ¿no? Pero en otros contextos sociales no los van a entender, los van a marginar y probablemente incluso los que se hagan el famoso bullying, ¿no? los marginen, ¿no? Miren, el concepto de las mismas personas de entender, ¿no? la discapacidad. Ahí el bullying también tiene que ver en parte con esto, ¿no? Cuando hay una persona con discapacidad en el colegio la burla, ¿no? Ese sordo, ese ciego, ese paralítico, ¿no? Y ahí la burla. Ese impacto social también es parte de entender a la discapacidad, ¿no? Entonces hay diferentes factores personales, factores ambientales y también los factores ambientales, ¿no? En los últimos años ustedes han visto que ya toda construcción por encima de los 2 pisos, 3 pisos debe tener ascensor. Imagínense a una persona que sufra de una parálisis de miembros inferiores y tenga que trabajar en un 5.º piso y no haya ascensor. ¿Podrá trabajar? No puede. Antes las construcciones eran así, no solamente escaleras, y tenían que cargar la silla de ruedas, subirlos. Ahora ya se exige, se obliga, ya está normado que deben tener ascensor estas construcciones. Y más si son de uso público, colegios, institutos, universidades, instituciones de servicio público, ya deben tener. Pero todavía tenemos ciertas limitaciones en el Perú en este tema de la parte ambiental. Dentro del concepto de discapacidad hay otros conceptos que también debemos ir conociendo. Deficiencia, problema en la función o estructura corporal. Ya es un poquito más finos los conceptos. En la función o estructura corporal son 2 partes, ¿no? Nuestra función y nuestra estructura corporal. Si hay algún problema en estas funciones, ya tenemos deficiencia, se califica como deficiencia. Y eso va a ir en la clasificación de ASIF, que en un rato les voy a manifestar. Limitaciones en la actividad, dificultades que un individuo puede tener en el desempeño o la realización de sus actividades. Puede haber tenido una enfermedad, o puede tener una enfermedad tipo la diabetes, tipo la hipertensión, ¿le generará alguna limitación en sus actividades? No, ¿no es cierto? Toma su pastillita y feliz. Si tenemos varios de nosotros, podemos tener dificultades visuales. Con los correctores, ¿hacemos nuestras actividades normales? Sí, no tenemos ninguna dificultad. Incluso con la tecnología moderna, personas amputadas pueden realizar actividades de manera mucho más correcta y mucho más hábil que una persona normal, incluso, ¿no? Hace algunos años vieron, hay un amputado de miembros inferiores, el famoso Pistorius, un griego atleta que tuvo ausencia de miembros inferiores y le fabricaron unas prótesis que le hacían correr más rápido que el corredor que Usain Bolt, ¿no? Era mucho más rápido. Tan rápido que empezó a abusar de mujeres y ahora está en la cárcel. Es un mal desenlace histórico. Pero con la tecnología que está avanzando mucho en los últimos años, podemos superar muchas de las limitaciones. Pero esto va a estar supeditado a la situación económica también, ¿no? Si una persona no tiene recursos, no va a poderse comprar un audífono, va a seguir con sus dificultades auditivas. Restricciones en la participación, problemas que un individuo experimenta al involucrarse en situaciones vitales. Limitaciones en la actividad. ¿Qué actividades? A ver, para diferenciar de los dos temas. Al momento de referirnos a actividades,
nos referimos a actividades de la vida diaria o actividades instrumentales. ¿Cuáles son las actividades básicas de la vida diaria de un ser humano? Comer, vestirse y higiene, ¿no? Las tres cosas. Comida, vestido e higiene. Son las actividades básicas del ser humano. Es lo que el ser humano aspira primero a hacer, ¿no? El niño, cuando nace, lo primero que hace es llevarse cositas a la boca. Hasta juguetes se lleva, a veces trae los juguetes. Pero dentro de eso se lleva galletitas, se lleva su pancito, va aprendiendo a comer, ¿no? Ya va siendo independiente al año y medio, 2 años, ya se lleva un poquito más de cosas seleccionadas. Vestirse, también a los 2 años, 3 años ya empieza a intentar vestirse. 5 años ya debe vestirse. No correctamente, pero sí ya cosas sencillas debe colocarse. Y la higiene, 2 años ya están dejando el pañalito aproximadamente, ¿no? 3, 4 años ya van a los servicios higiénicos, y el baño ya lo pueden hacer solos a los 6 años, 7 años ya solos en el baño. Es por ello que más o menos la estructura curricular de los colegios permiten que los niños entren al colegio a partir de los 6 años. ¿Por qué? Porque a esa edad ya han logrado realizar sus actividades prácticamente solos, ya son independientes. Y en un rato vamos a hablar qué es independencia, qué es autonomía. Y restricciones en la participación en situaciones vitales. ¿A qué se refiere esto? A las relaciones que el ser humano va a tener. Además de realizar actividades, el ser humano se va a empezar a relacionar con otros, desarrollarse en un entorno social, estudiar, aprender, conocer otros espacios sociales, amigos, amigas, tener vida social, hacer actividades físicas, de grupo, individuales, ¿no? Entonces esas son restricciones en la parte, esa es participación, vida social. Actividades y participación vamos definiendo, ¿no? Actividades básicas, lo básico que va a hacer el hombre, y la participación ya es un poco más social. Estos criterios nos van a ir definiendo la discapacidad de manera integral. Entonces, discapacidad nuevamente, viendo desde la perspectiva de la CIF en este caso, va a abarcar lo que hemos hablado hace un rato. Deficiencias, las limitaciones que va a tener la persona, las limitaciones de la actividad y las restricciones en la participación. Esos 3 elementos son los más importantes para definir discapacidad desde el criterio de la CIF, la Clasificación Internacional de Funcionamiento. Y lógicamente eso va a sumarse la interacción, ¿no? Los factores personales, los factores sociales. Dentro de los factores personales también está el entendimiento de la familia, que es importantísimo. El entender a la familia, una persona que se accidenta, se cae del 3er piso, se fractura la columna y va a tener una parálisis de miembros inferiores. ¿Cómo la familia entiende la necesidad de apoyo a esa persona? Hay familias que se les entiende. O cómo es la tolerancia del ser humano en una familia nueva, jóvenes, está gestando la mamá, y una ecografía y ven al niño con alguna malformación congénita. ¿No? A través de la ecografía podemos identificar problemas, ¿no? ¿Qué hacen en algunos casos? Se ha visto, principalmente el varón abandona el barco, se va, la abandona a la mamá, sola. Y la mamá valiente la tiene al bebé, ¿no? Con una discapacidad. Y un síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Y así lo lleva. Pues miren la capacidad de entender una de las personas, ¿no? Uno de los lados de una familia. Ahora, estos factores personales, ambientales, se están normando para que a través de leyes, bueno, nosotros funcionamos con leyes, pueda regularse. Si no sale una ley para poner un ascensor en un edificio, no, nunca pondríamos ascensores, seguiríamos así. Si no sale una ley para que el papá no abandone al hijo, o se abandone, ponga una retribución mensual en parejas que se separan,
Si no hay una ley que diga, sabes que tienes que poner una parte de tu sueldo para que ese niño siga creciendo, tampoco habría el pago, ¿no?, del papá o de la mamá. Bueno, en este caso también mamás abandonan, ¿no?, aunque es en menor cantidad. Las mamás son parte de este problema. Entonces, este es un esquema que nos va a ayudar a identificar la clasificación internacional de funcionamiento. Esto es lo que quiero que se lleven de recuerdo y de conocimiento. A la enfermedad, le decía, es una condición de salud. Ya en los últimos años ya no se está denominando enfermedad, se está identificando una condición de salud, o buena o mala, ¿no? Y también eso es relativo en el tiempo. Hoy día puede estar mal, mi condición de salud puede ser mala, mañana me curo, me recupero, mi condición es buena. Tengo una lesión, una fractura, me recupero y mi condición va a ser buena. Entonces la condición de salud va siendo dinámica en el tiempo. Ves la condición de salud del momento, ¿no? Entonces, ¿qué cosas se hace para mejorar la condición de salud? Primero, prevención, que es lo más importante, ¿no? Actividad física para controlar la diabetes, la hipertensión. Actividad física para controlar el estrés. Actividad física para controlar otros problemas de salud que la persona podría tener. ¿Ustedes hacen actividad física, no? De manera sensata, levanten la mano. ¿Quiénes hacen actividad física de manera regular? 2, 3, 4, 5. Está bien. Deberíamos hacer todos. ¿Qué significa actividad física? Darle un tiempo a nuestro cuerpo. 20 minutos, 30 minutos al día de actividades regulares. No es necesario ir a competencias, fútbol, vóley, básquet o gimnasia. En nuestro cuarto, mirando algunos tutoriales de gimnasia, de aeróbicos, o sea, cosas digas, tai chi, yoga, estiramientos ligeros. O en la casa, llegar a la casa antes de acostarnos, 15 minutos de trote en el patio, alrededor de la manzana, o caminatas, ¿no? Es necesario. Nuestro cuerpo se ha fabricado para moverse. En el momento en que dejemos de movernos, pasamos a la vida sedentaria y nos empezamos a hacer daño, ¿no? Las personas, bueno, la esperanza de vida ahora ha aumentado bastante gracias a la tecnología, medicación y otros elementos que ayudan a corregir algunas alteraciones corporales. Pero si queremos mejorar desde ya para un futuro, es la actividad física, es lo más importante. Bueno, también la comida sana, ¿no? Pero la actividad física es regular, si no diario, por lo menos interdiario. El hacer deporte una vez por semana, me voy a jugar mi fulbito, una pichanga de fin de semana, no es bueno. Incluso es perjudicial porque durante toda la semana has estado descansando, no has hecho nada de movimiento y de pronto empiezas a correr, a saltar, puedes lesionarte, puede haber alguna lesión osteomuscular, que es lo más común, pero también puede haber otro tipo de lesiones, ¿no? Puede haber hasta unas lesiones cardíacas por sobreexigencia. Entonces no es bueno hacer de manera rutinaria. Traten de organizarse en vuestras vidas. Obviamente en la etapa universitaria, por las tensiones, por las exigencias, no se tenga tiempo, pero sí, dense un tiempo. Recomendación. Es lo más importante, la prevención. Y así como hacer actividad física, la alimentación saludable, las otras actividades que nos ayudan a relajarnos, ¿no? Un mal del milenio, ¿cuál es? El nuevo mal del milenio. Obesidad. El estrés, ¿no? El estrés. ¿Qué hacemos para desestresarnos? Deportes, una actividad física, escuchar música saludable, tener buenos amigos, conversaciones sanas, ¿no? Hay diferentes tipos de actividades. Me voy a desestresar y se va el fin de semana a la fiesta y algunos jueves y terminas más estresado porque terminas con algunas lesiones, algunos malos entendidos, has peleado con tu pareja, mucho más estresado. Entonces, la parte preventiva. Y nosotros como trabajadores de salud trabajamos en diferentes elementos en la parte preventiva, en la parte de desnutrición, anemia en niños, en la parte de los controles prenatales, que son importantísimos para que un niño salga saludable, ¿no? A través de eso vamos controlando cómo es el crecimiento intrauterino, cómo está la evolución de la alimentación de la mamá, cómo está ya con las ecografías,
cómo está el crecimiento del niño, si hay algún problema interno, ya nos vamos adelantando, ¿no? Esa es la parte preventiva. Eso va de la mano de la parte preventiva promocional, ¿no? La educación que hacemos a través de los medios de información, ¿no? Cómo vamos promocionando nuestro buen actuar como trabajadores de salud hacia la población. Entonces es la parte más importante. Y el tratamiento oportuno si hubiese algún problema de salud, ¿no? Si identificamos algún problema de salud, el tratamiento oportuno precoz es lo más importante. Y eso se ha evidenciado en la pandemia, ¿no? La identificación temprana del COVID ha salvado vidas. Pero cuando la persona se ha distraído y ya se ha ido un poquito más del tiempo, bueno, ha habido desenlaces fatales y complicaciones, o se puede haber quedado hasta ahora, ¿no? De muchas personas que han caído. Entonces, es importante el tratamiento oportuno, la prevención y el tratamiento oportuno. Tenemos todavía problemas en nuestro país para esos dos temas, ¿no? No tenemos las suficientes condiciones, la parte económica, la parte cultural. Muchas comunidades altoandinas o de la zona selvática, amazónica, no entienden todavía esos conceptos. Pero también en la misma ciudad, ¿no? Seguimos con muchos vicios, ¿no? El transporte público que es estresante, no tenemos orden, no tenemos cultura, no tenemos respeto entre nosotros. Pero eso pues se va trabajando. Entonces, a través de una identificación de la condición de salud hay algo importante. La función, las deficiencias en la función y estructura, ¿no? Si tenemos alguna alteración funcional o estructural, ¿no? Alguna deficiencia, vamos a identificarla y inmediatamente vamos a la actividad. Si esa deficiencia funcional o estructural nos genera alguna limitación en la actividad. Podemos tener una alteración una alteración estructural, les decía, ¿no? Por decir, volvemos al ejemplo del amputado, ¿no? Volvemos al amputado. El amputado de miembro inferior, ¿podrá comer solo? ¿Podrá vestirse solo? ¿Podrá hacer su higiene solo? Sí, no tiene mayor dificultad. Pues no hay dependencia de otra persona o de otros aditamentos para poder realizar sus actividades. Y también volviendo al tema, una vez que identificamos las limitaciones de la actividad, las restricciones en la participación. El mismo amputado, ¿de qué va a depender entonces las restricciones en la participación? De factores ambientales, ¿no? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿Cuál es su profesión? ¿De qué vive? Entonces eso va a influir fuerte en el tema de la definición, de la determinación de la discapacidad. Entonces es un esquema que nos va ayudando a identificar bastante cómo definimos la discapacidad en un esquema sencillo que nos va a permitir entender ese tema de discapacidad. Entonces son factores ambientales y son factores personales los que van a calificar finalmente la discapacidad. Van a influir más bien, van a influir en la discapacidad, ¿no? Entonces nosotros en cualquier escenario lo que tenemos que hacer es evitar esa secuela, evitar esa condición, esa limitación a través de la rehabilitación. Ese es lo que vamos a tocar ahora. Y en los siguientes temas, en todos los temas que vayamos tocando más adelante, vamos a abordar las diferentes identificación de los problemas de salud y las alternativas terapéuticas en rehabilitación. ¿Hasta allí alguna consulta, alguna pregunta? Ahora, para terminar lo de la CIF, les decía que es una clasificación internacional de funcionamiento. ¿Cuáles son los objetivos de la CIF? Proporcionar una base científica para la comprensión del estudio y de los estados relacionados con ello, ¿no? A través de la CIF identificamos la enfermedad, la condición de salud y vamos a poder disgregar en qué condición está, cuál es la influencia en la persona. De eso se trata la identificación de la salud. Y a través de eso vamos a permitirnos darle el tratamiento adecuado. El problema de columna, ¿qué restricciones tiene? ¿Qué limitaciones tiene? Y en función de ello vamos a abordar desde el área, desde la especialidad que tenga cualquiera de nosotros. Si somos neumólogos, identificamos un problema pulmonar y qué limitación está generando una fibrosis, ¿no?
está generando limitaciones para su actividad física, perdón, para su actividad respiratoria, ¿no? Sus restricciones en la participación. Si tiene el problema de la fibrosis, podrá relacionarse con otras personas. Entonces, a través de ello, nosotros, como especialistas, ya vamos dándole la orientación al tratamiento adecuado. Y nos va a permitir proporcionar una base científica, vamos a poder hacer investigación a través de la CIF, identificando ese esquema. Tenemos inmenso material para hacer investigación. Nos permite un lenguaje común para mejorar la comunicación entre distintos usuarios. A través de la clasificación internacional de funcionamiento, la codificación es mucho más rica que el CIE 10, como si vamos comparando. El CIE 11, CIE 10 que nos da códigos. A ver, alguna enfermedad, un código de alguna enfermedad, CIE 10 y 11. Un punto para el primer examen. ¿Cómo? M530. ¿Qué cosa es? Hernia discal. M530, ya tenemos esa corta. Otro código. K35.9, apendicitis. Muy bien. Otro código. Cuando estén cuando estemos relacionados en un ambiente, a ver, identificación de males. Uno va a decir K35.9, no, este es un K36.5, no, es K41. Bueno, la discusión no es a ese nivel, ¿no? En una discusión de caso identificamos el problema de salud. Pero ¿en qué momento se utilizan los códigos? En la parte estadística, en la parte de información y en la parte de discusión a nivel mundial. Nuestra información, cuando nosotros hagamos una información, no va a llegar solamente al colega contigo en la consulta. Esta información va a ser trasladada a otros niveles. Va a llegar a otro hospital, va a llegar a otra región. Cuando hagamos una referencia, se va a ir a otra región, se va a ir a otro país. Para eso son los códigos. Vamos a escribir la apendicitis aguda o la apendicitis complicada. Si mandamos a China, con esas palabras no se entenderán. Entonces le mandamos el código y es diferente, el código va a llegar. Pero ¿qué nos permite la CIF? Que esta codificación sea más rica. K35.9 solamente tiene una consonante y 3 números, ¿no? Hasta 4 números llega el CIE. En cambio, con la codificación de la CIF, la codificación es mucho más rica, más detallada. Si tenemos, por ejemplo, secuela de fractura de miembro inferior, T92, de fémur, T92.1, fémur. Pero ¿qué parte será? ¿Será la derecha? ¿Será la izquierda? ¿Será en el tercio medio, proximal, distal? ¿Será una fractura completa? ¿Qué tipo de fractura? Miren, si nosotros mandamos fractura ya, queremos es traumatólogo, quieres una opinión de un colega y le mandas como fractura T95, T92.1. Te entenderá que es fractura, pero no vas a ver los detalles. Entonces te va a pedir, a ver, mándame todo el informe. Pero a través de la CIF, la codificación es mucho más rica. En la codificación de la CIF te da las consonantes que son necesarias y te dan números. Y cada uno de estos indica si es derecha, si es izquierda, si es proximal, si es distal, si es lateral, si es medial. Esto es mucho más detallado. El libro de la CIF son 2 volúmenes así, del CIE 10. Los volúmenes originales del CIE 10. De la CIF son como 5 volúmenes también y allí está bien detallado. Es mucho más trabajado. Lamentablemente en el Perú todavía no se ha implementado. El año 2018 se iba a implementar en salud, en un hospital de Lima, como piloto. Luego vino la pandemia y se frustró todo, porque se requiere presupuesto. Pero en otros países como México, Chile, ya están implementando. Entonces es necesario que nosotros también ya vayamos adelantando, porque seguramente cuando ustedes están desarrollando la actividad profesional va ya a implementarse en el Perú. Tienen que salir leyes, normas y presupuesto, ¿no? Porque esto tiene su costo, capacitación, colocarlo dentro del sistema informático. Por ejemplo, salud maneja solamente CIE 10 hasta ahora y tiene toda una base de datos grandísima por eso. Este otro sistema es mucho más grande. En algún momento en el Perú se llegará a eso, pero bueno, para que vayan conociendo, ¿no?
la comparación de datos, ¿no? Lo que les decía, mandamos de aquí nuestros datos estadísticos al otro lado, es más fácil de identificar la parte estadística. Y esquema de codificación sistematizado tiene mucho más acceso, claro, esto cuesta más, la base de datos, todo esto cuesta mucho más, pero más o menos para identificarlos. Entonces, la SIC no solamente nos permite identificar el problema de salud, ubicarlo en un esquema determinado, también nos permite información, nos permite mejorar la comunicación. Si mandamos con ese código de acá a China, nos van a entender, van a saber de qué se trata y nos van a mandar la prótesis incluso de acuerdo a esa codificación, ¿no? Ya no va a ser necesario mandar todo el informe, el esquema. Entonces, ¿cómo estamos en discapacidad en el Perú? Según las estadísticas, de cada 10 personas, uno tiene algún problema de discapacidad en el Perú, en el mundo en general, es el 10% de la población. En el Perú, país subdesarrollado, bueno, nos están diciendo que somos un país en vías de desarrollo, entre comillas, pero con las condiciones económicas que tenemos, con el desorden que tenemos, con la falta de prevención de las enfermedades, con la falta de atención de las enfermedades, nuestro porcentaje es mucho más, puede llegar hasta el 15%. En el año 2015-17 hicieron una encuesta y sabía solamente 5%, que era bajísimo para el Perú. ¿Cuál ha sido el problema? El instrumento de evaluación. El instrumento para la estadística fue malo y por eso salió bajo, ¿no? Entonces tenemos más o menos un 10% de los de toda la población. Todos somos potencialmente candidatos a tener discapacidad si no nos cuidamos. Entonces el 10% en el Perú, en el Cusco, ¿cuánta población somos? ¿Cuántos habitantes tiene el Cusco? A ver, otro punto. 1.300.000. ¿Cómo te llamas? 1.300.000. ¿Quién dijo? ¿Cómo? Habla fuerte. Rafael. 1.300.000 aproximadamente estamos en el Cusco. Imagínense, tenemos 130.000 personas con discapacidad en el Cusco. Tenemos que certificarlos a todos ellos. En el Cusco estamos en certificación más o menos en 20.000. Entonces tiene un montón para certificar. Identificar su grado de discapacidad. Entonces es alta la población. Podemos mejorar, sí podemos mejorar con actividades preventivas, con tratamientos oportunos, con rehabilitación. Ese es el objetivo, que no haya ese porcentaje, ¿no? Y en el Perú todavía tenemos bastantes dificultades, ¿no? Para que las personas no se corrijan. Como les repito, en la parte del control prenatal, que es importantísimo. En los recién nacidos, hacer los controles del recién nacido, los primeros días de vida. A vuestras manos van a llegar niños, niñas, para que les hagan las evaluaciones del recién nacido. Van a dar su parto en el centro de salud o en los hospitales y van a ir a los lugares donde estén haciendo vuestro salud a la semana, a los 15 días, al mes. Doctor, mijito, revísemelo. Pues hay que hacer los controles necesarios, la evaluación del recién nacido. Hay el Instituto Nacional de Rehabilitación ha trabajado la tabla peruana de la evaluación de los niños, de la evolución de los niños, ¿no? En una reunión más adelante les voy a mostrar una de las clases que tenemos este tema. Entonces con eso se le va evaluando cómo va evolucionando en la parte de movimiento, en la parte de comunicación, en la parte de relación con el exterior, en la parte cognitiva, hay diferentes elementos. Entonces vamos evaluando. Pero lo básico en este caso, ¿qué cosas evaluamos? Audición, vista, movimiento y las asimetrías. Tenemos un tema de displasia de caderas, que en estos últimos años está viendo más que así. Entonces enseñar a identificar displasia de caderas. Por lo menos descartar, que llegue al hospital o al especialista para que le haga la revisión, si tiene o no. Pero por lo menos quedarnos con la tranquilidad de que ha sido evaluado y de que esta niña no va a tener el problema más adelante, se da el tratamiento oportuno, ¿no? A los recién nacidos, por ejemplo, en otros países como Chile, les hacen un screening auditivo. Les hacen una medición del oído, la capacidad auditiva, incluso a todos los niños. Hay un instrumento que hace el control auditivo de los niños. Y se les hace un tamizaje, y a los que se sospecha se les manda a hacer una evaluación de oído. ¿Qué examen se le haría a esa edad a un niño recién nacido
para determinar si hay algún problema auditivo. Potenciales evocados, ¿no? Los potenciales evocados son una gran herramienta para la evaluación de esto. Pero este examen dura 1 hora, 2 horas, hay que sedarlo al niño, hay que dormirlo. ¿Lo podremos hacer a todos los niños? Este examen no. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos el otro instrumento, ¿no? ¿Qué instrumento será? Vayan anotando, a ver qué instrumento será. Esos van a ser temas de examen, ¿no? ¿Qué instrumento será el que se utiliza para evaluar a los niños recién nacidos en la parte auditiva? Igual para la parte visual, ¿no? Hay exámenes que se les hace, también cuando se sospecha de algo ya se les hacen los potenciales auditivos. Y cuando el niño nace con dificultades auditivas, hay formas de ayudarle a corregir. Cuando un niño, cuando una persona es sordomuda, esa persona es sordomuda porque, ¿por qué? Porque no ha aprendido a hablar la persona. Porque no ha escuchado. ¿Cómo aprendemos a hablar? Porque hemos escuchado. ¿Cómo aprendemos a caminar? Porque hemos visto. Si nuestros padres caminarían de 4 patas, también nosotros caminaríamos de 4 patas. El hombre aprende lo que ve. El hombre se desarrolla de acuerdo a su entorno social, de acuerdo a su entorno familiar. Por eso es que nosotros aprendemos a hablar el español. ¿Por qué? Porque nuestros padres hablan el español. Si vivíamos en China, aprenderíamos el chino. Si vivíamos en Estados Unidos, el inglés, ¿no? Entonces nosotros aprendemos de lo que está a nuestro alrededor. Si el niño nunca ha escuchado, nunca va a hablar. Entonces ahí sale el sordomudo. Entonces si identificamos al niño con el problema auditivo, le podemos hacer algún tratamiento en ese momento. ¿Y cuál es el tratamiento en ese momento para los niños? El implante coclear, ¿no? Que ya se está haciendo en el Perú hace tiempo. En el Cusco estamos tratando de hacerlo con algunos especialistas. En Lima sí se hace. Y lo bueno que se tiene ahora es a través del Seguro Integral de Salud y de Salud, es gratuito el tratamiento para estos niños, ¿no? Y miren, va a empezar a escuchar el niño y ya no va a ser mudo, tampoco sordo. Bueno, tendrá algunos problemitas auditivos finos, pero ya no va a ser mudo. Y por eso tiene que hacer de manera temprana esos procedimientos. Entonces son formas de prevenir algunos daños que podría tener más adelante el niño o la niña, ¿no? Seguramente la tecnología nos va a dar muchos elementos más adelante. Entonces la discapacidad tiene diferentes formas de manifestarse, ¿no? Motoras, auditivas, visuales, sensoriales, cognitivas, ¿no? Diferentes formas de discapacidad. Bueno, más o menos son las estadísticas que también ustedes pueden conocer un poco cuánto de discapacidad hay tanto en varones como en mujeres. Otro elemento que está incrementando la discapacidad, que es el aumento de la esperanza de vida. ¿Cuál es la esperanza de vida en el Perú en este momento? Para este año, para el año pasado, ¿cuál es la esperanza de vida en el Perú? 70 ahí. Un poquito más. 79. No, más o menos a 77. Un poco más. ¿Quién vive más, el varón o la mujer? La mujer. Lamentablemente, digo. Realmente la mujer vive más, un poquito más vive la mujer. El varón vive un poco menos. ¿Por qué sería esto? Riesgos laborales, ¿no? El varón trabaja más. El varón está expuesto a trabajos un poco más forzados, más exigentes, y por eso es que la esperanza de vida del varón es un poco menor. En otros países como Japón, Cuba, está por encima de los 80. ¿No? En algunos otros países está mejorando la esperanza de vida en las ciudades, principalmente. En el campo todavía está rezagado. Y esto hace de que aparezcan más enfermedades, ¿no? La evolución natural de la enfermedad, por ejemplo, de las enfermedades degenerativas tipo la artrosis, ¿no? Que te va a generar trastornos con columna, cadera, rodillas, problemas visuales, ¿no? Problemas auditivos,
que son propios del desarrollo, del deterioro de la persona, que van a generar discapacidad, problemas visuales, como repito, auditivos, ¿no? Problemas de movimiento, el cáncer, ¿no? Que va a generarte también ciertos niveles de discapacidad por el problema de la edad y otros problemitas que se vienen con la edad. Entonces, la especialidad del futuro, ¿cuál es? Antes era la pediatría, ¿no? Ahora, geriatría. Si quieren tener bastante chamba, la geriatría. Está viendo bastante trabajo. De la población geriátrica que está creciendo, de centros, ya se están dedicando, incluso están aperturando varios centros geriátricos. En Lima hay un montón. Y en otros países mucho más, ¿no? Centros que se dedican a la atención de los pacientes geriátricos, con sus diferentes patologías. Lógicamente que esto va de la mano a algunos problemas generativos, donde también otras especialidades van a ser útiles. Endocrino, oncología, oftalmo, otorrino para los problemitas que es propios de las personas, reumatología, medicina física y rehabilitación. O sea, hay algunas especialidades que van creciendo en su demanda y otras que van bajando. Es relativo en el tiempo también esto de las especialidades, ¿no? De acuerdo al lugar, de acuerdo al momento. Ustedes también tienen que ir viendo qué especialidad les gusta y cuál es la que les puede generar algunas mejoras en vuestras condiciones, de acuerdo al gusto, principalmente. Entonces, un poco por lugar de residencia, por sexo, un poquito datos un poco más en números, porcentajes, lo que les decía, ¿no? Que el varón tiende a contraer más discapacidad que la mujer. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. Habíamos hablado de los derechos humanos. Todas las personas somos iguales ante la ley. Blancos, negros, altos, chatos, no hay diferencia por religión, por raza, no hay ninguna diferencia ante la ley, tanto en el Perú como en otras partes del mundo. Todavía en algunas partes del mundo está habiendo ciertas restricciones, ¿no? Ciertos tabús, que ojalá con el tiempo se vayan rompiendo. Pero en el Perú no hay ninguna restricción. Y tampoco la discapacidad nos puede dar restricciones. No nos puede dar restricciones, porque todos tenemos derecho a gozar del más alto nivel de vida. Y se ha demostrado, ¿no? Hay personas con discapacidad que pueden cumplir cualquier función. En el Congreso del Perú, hace algunos años teníamos una persona que no tenía los miembros superiores, ¿no? Hasta el tercio superior del brazo nomás tenía completo, ¿no? Hay jueces que tienen ceguera, porque ceguera total incluso. El presidente de Ecuador, el anterior presidente de Ecuador era una persona con paraplegia, caminaba en silla de ruedas. Y así hay ejemplos de personas ilustres, ¿no? Hace un año, 2 años falleció un científico, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo vivía él? Solamente funcionaba su cerebro y algunos movimientos, algunos órganos que entonces miren cómo el ser humano es capaz de desarrollarse al más alto nivel. No hay limitaciones para nada. La única limitación está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, ese está descrito en la Convención de las Naciones Unidas de derechos humanos. Y es en base a esto en base a estos porcentajes que más o menos podemos identificar cuánto de necesidad más tenemos. Lo cual vamos a hacer un rato, ¿no? En algunos números que son aproximados al año. Esto es estadística del año 2021, 2021. Es bastante la cantidad de personas que tenemos con daño, ¿no? Más de 1.000 millones de personas en el mundo con discapacidad. Es grande. Y más, seguramente ahora va a haber mucho más producto de las guerras, ¿no? Las guerras que están generando más daño, más discapacidad. La esperanza de vida por años, cómo estamos en algunos países, cómo está evolucionando en el mundo y cómo ha ido cambiando y cómo la proyección hacia el año
2100, miren, la esperanza de vida va a estar por encima de los 90 años, al 2100. ¿Quiénes van a llegar al 2100? Sobrado 100 años, ¿no? 80, 89, 90 años van a llegar al 2100. Pues miren la cantidad de personas que va a haber, personas geriátricas, ¿no? Tenemos un gran grupo de trabajo para hacer. Pues es Chile. Nosotros no hay. Pero, menos. Bueno, nuevamente el esquemita que les hacía ver hace un rato de la CIF. Vamos a ir pasando. Y las personas con discapacidad tienen, pues, merecen vivir como cualquier otra, hacer familia, tener descendencia, desarrollar sus actividades. Esta persona con discapacidad trotando, haciendo ejercicio. Muchos de los chicos acá están completos y no corren. Ganas de ir no corren, no hacen el ejercicio. Y en base a esto ya van saliendo normas. En el Perú, la ley de la persona con discapacidad, la 29973, sale en 2013. Es reciente, miren, 10 años recién. En el Perú está organizado el derecho de la persona con discapacidad. Antes no se les consideraba. No se les consideraba, pero bueno, por algún favor. A partir de la ley ya salen diferentes dispositivos y cada vez nos estamos organizando más y nos están haciendo ver a la persona con discapacidad con todos los derechos que le corresponden, los reconocimientos, los apoyos. Y hay diferentes elementos que se han ido implementando, ¿no? Establecer el marco legal para la promoción, protección y realización en condiciones de igualdad para las personas con discapacidad, que no les limite a hacer ninguna actividad a las personas con discapacidad. Por eso que se está exigiendo en algunos lugares, de acuerdo a la cuota, vamos a ver en un rato, la cuota laboral que se considere personas con discapacidad en algunos centros laborales, ¿no? Y ya definiendo algunas cosas, lo que hemos ido definiendo la discapacidad según la ley. En este caso ya hablamos de la cuota laboral, ¿no? Obligaciones del empleador. Las entidades públicas y privadas deben dotar de espacios para que las personas con discapacidad se puedan desarrollar, puedan desplazarse. Una edificación, según la arquitectura moderna, una edificación moderna, una construcción moderna, debe permitir tres cosas. Uno, que circule por allí una silla de ruedas. Dos, que circule por allí una persona que tenga dificultades visuales. Y tres, que circule por allí una persona que tenga dificultades auditivas. Con esos tres preceptos, la construcción es casi perfecta. Tiene que haber señalización, señalética, iluminación adecuada, tiene que haber estímulos auditivos, ¿no? Y lógicamente los ascensores. Y por eso han visto en los centros comerciales grandes, todos, absolutamente todos, tienen ascensores, rampas, ascensores verticales, escaleras que permiten el uso de la silla de ruedas. Las sillas de ruedas pueden subir en escaleras de ascensores, ¿no es cierto? Como son algunas técnicas para el uso de la silla de ruedas en las escaleras automáticas, puede ser trasladada una silla de ruedas, pero hay que entrenar. Para esto hay pues entidades que se encargan en nuestro país, las municipalidades, el CONADIS, el Consejo Nacional de Discapacidad, se encargan de que estas normas se cumplan. Porque en el Perú salen leyes, salen normas, nadie lo cumple, ¿no? Si no hay alguien que esté haciendo seguimiento. Y la persona con discapacidad sigue sufriendo. Las cuotas de empleo que vamos a ver en un rato y las obligaciones de los empleadores a realizar los ajustes razonables, que también lo vamos a desarrollar un ratito, ¿eh? Entonces, la cuota de empleo. En toda entidad pública y privada debe haber un grupo de personas con discapacidad de manera obligatoria. Todavía en el Perú está habiendo ciertas dificultades en la parte pública, pero en las entidades privadas, si ustedes tienen alguna empresa de más de 50 trabajadores, ya se les obliga a cumplir esta cuota. 5% para entidades públicas
y 3% para entidades privadas. De 100 trabajadores, 3 por lo menos tienen que ser personas con discapacidad, certificados en las entidades privadas. En las públicas, 5. Eso está normado, está ordenado, pero todavía no se está cumpliendo. En las públicas, en las privadas sí, SUNAFIL está interviniendo, la superintendencia para el trabajo, ¿no? Hay diferentes criterios que se toman para esto, la cuota, los certificados, las planillas, para poder demostrar. Esto ya es más de detalle. Y también en esto se identifican los puestos de trabajo, ¿no? De acuerdo a las características de la persona. A esto se le llama ajustes razonables. Una persona una persona concursa, un abogado para ser fiscal en un edificio de 5 pisos que lamentablemente han alquilado y no tiene ascensor. Y esa persona, su espacio de trabajo va a ser en el 5.º piso y gana el concurso. ¿Qué se haría? Yo gané el concurso y reclamo el derecho al trabajo. ¿Qué debería tener el edificio? Ascensor. Pero para una persona, ¿justificará construir un ascensor? No. Entonces, ¿qué se hace? Se llega a un acuerdo entre el empleador y el trabajador y se dice, como no puedes subir al 5.º piso, te hago una oficina en el 1.er piso, probablemente no sea de la misma función, te voy a dar otra función similar, pero vas a trabajar acá. Es un entendimiento. Eso se llama ajustes razonables, ¿no? Si una persona tiene dificultades auditivas, no le voy a poner en un lugar donde tiene que estar atento al sonido, ¿no? No voy a poner en un lugar que dirige el tránsito, por decir. No le voy a poner de policía en una esquina que dirige el tránsito. O si tiene dificultades visuales, para que maneje maquinaria pesada, ¿no? Tiene dificultades visuales, su trabajo es manejar una maquinaria pesada en una mina, pero por la dificultad ya no puede estar en ese espacio. Entonces allí sale el médico ocupacional, califica qué tiene y le va a decir, no, acá no puedes trabajar, pero como no te podemos despedir, te vamos a dar otro espacio, un espacio administrativo que lleve fichas, que lleve algunos registros, ¿no? Entonces eso se llama ajustes razonables. Eso está normado, eso está dispuesto en las leyes del Perú, felizmente. Si no, lo sacarían a las personas con discapacidad como hacían antes, ¿no? No, tú no ves, tú no escuchas y afuera. Ahora no, ahora se les tiene en los trabajos. En este caso, quien se encarga de esto es el Ministerio de Trabajo. Es quien está haciendo a través de SUNAFIL. Y para la cuota laboral, el Servir, ¿no? También tiene vínculo laboral. Son entidades que se encargan de hacer cumplir esto. También está la parte de los estacionamientos, ¿no? Por eso han visto en los malls, en los lugares grandes, hay espacios para estacionar carros de personas con discapacidad. Un espacio pintado con azul, tiene su letrerito azul, ¿no? Y una sillita de ruedas allí dibujada. Ese es el espacio con una persona con discapacidad. Pero yo voy con mi carro y me estaciono allí y digo, soy persona con discapacidad. Viene el supervisor y incluso está multado si te pones allí. No es, viene un policía de tránsito y te puede poner una multa. ¿Cómo demuestras que tienes discapacidad si no es evidente? Claro, si tienes amputación es evidente. ¿Cómo demostraría uno que tiene discapacidad si no es evidente? A través del carnet, ¿no? Para eso es el carnet del CONADIS. El certificado del CONADIS nos da un carnet y eso nos ayuda a identificarnos, ¿no? Y hay números, hay cuotas de acuerdo al tamaño de la empresa, cuántos estacionamientos debe tener, todo está normado. En el tema de viviendas, construcciones, ahora está viendo esto de techo propio, las casitas para las personas con discapacidad. Esas personas con discapacidad tienen algunos beneficios en estos procesos. Les dan algunas cuotas, algunas prioridades a ellos para que puedan ser beneficiarios de esto, de la casa propia. Accesibilidad a la educación superior. En los concursos a universidades e institutos hay un porcentaje de bonificación, ¿no? Primero que hay un cupo de vacantes para ellos, el 5% para personas con discapacidad. Y segundo, hay una bonificación en porcentaje. Luego de haber aprobado las evaluaciones, tienen un porcentaje de 15% respecto a la nota. Eso les ayuda bastante en algunos concursos de educación superior. Para trabajo también tienen un porcentaje de apoyo
en el concurso. Concursan, logran aprobar también las evaluaciones y les dan un plus a estas personas con discapacidad. Creo que es el 10% del porcentaje para la nota, ¿no? Y eso les ayuda. Esto no es ningún privilegio, sino con esto se trata de compensar las limitaciones que tiene la persona con discapacidad. Se les trata de poner en igualdad de condiciones a las personas que no tienen ninguna dificultad, ¿no? Promoción de la producción y comercialización. Este es el emprendimiento de las personas con discapacidad. Si una persona con discapacidad se desarrolla por decir, en panadería, y hay la entidad del Estado que va a licitar pan o va a licitar refrigerios, tienen que priorizar a estas personas con discapacidad. O sea, la idea es apoyarles, darles un estímulo para que puedan desarrollarse, ¿no? Los espacios donde se va a desarrollar la persona con discapacidad tienen que ser adecuados para ellos, ¿no? Los servicios higiénicos. En las instituciones, en las entidades públicas y privadas, se exige que haya un servicio higiénico para personas con discapacidad. Al menos los malls ya tienen esto, ¿no? En otras entidades todavía tenemos dificultades. En algunos centros educativos, universidades, también ya está habiendo espacios para personas con discapacidad, con barras, un baño en donde se pueda movilizar la silla de ruedas, ¿no? Pueda trasladarse la persona de la silla de ruedas al inodoro, espacios significativamente grandes que les ayuden a desarrollarse. Les hablaba de los ajustes razonables, ya no vamos a reiterar, ¿no? Es la adaptación en el trabajo, cómo se le considera a la persona con discapacidad dentro de su espacio laboral, para que no pierda la oportunidad de trabajar y tampoco la empresa se perjudique, ¿no? Digo porque nadie lo cumple. Las personas con discapacidad severa tienen la exoneración en los pasajes en la vía pública, pero creen que una persona con silla de ruedas, con dificultades, el carro se va a parar y va a esperar a que suba. En nuestro país no se cumple eso, ¿no? Claro, donde sí se cumple es en los metros en Lima, pero en el servicio público no se cumple. Ven a una persona con muletas, el carro en lugar de pararse va corriendo. No hay desprecio por la persona con discapacidad. O a las personas que tienen dificultades visuales, tampoco el carro los recoge, no les permite el uso de estos servicios. Además de dejarles subir, el pasaje es exonerado para ellos, pero eso no se cumple en nuestro país. Y eso está multado. Si un policía ve eso, debería multar a estas unidades vehiculares, pero no pasa nada en nuestro país. Tiene alguien que pararse delante del carro para que recién pare y pueda subir el otro. Mientras tanto, no sube. Y bueno, todo este proceso nosotros, para identificar a la persona con discapacidad, le certificamos, ¿no? Los médicos de medicina física y rehabilitación certificamos, es nuestra obligación, pero también otros especialistas pueden certificar. También médicos generales capacitados certifican en lugares alejados. El objetivo es identificar el problema de salud, certificarlos y hacer de que estas personas tengan el carnet. Hay dos tipos de carnet, el carnet amarillo y el carnet azul. El carnet azul es para personas de discapacidad severa y moderada, y el carnet amarillo para discapacidad, el azul es leve, moderado, y el amarillo es para severos. Este amarillo les permite subir a los buses, hacer ese uso de algunos beneficios. Incluso a través de este certificado tienen un beneficio, el plan Contigo. Es una propina que reciben cada 2 meses, 300 soles creo que el Estado les da a las personas con discapacidad severa. Es un apoyo que van recibiendo. Y el proceso no es complicado. En el hospital regional en un día les damos el certificado. Vienen en la mañana, se les da el cupo, sacan su historia y a las 2 o 3 horas ya les estamos dando su documento. Es rapidísimo. Hay planes, hay organizaciones mundiales que están promoviendo el apoyo a la persona con discapacidad. Entonces eso se va desarrollando, va implementándose. Y con esto ya terminamos. El uso de términos, ¿no? Evitar la estigmatización de la discapacidad, ¿no? Evitar el uso inadecuado de la denominación, ¿no? Entonces a un niño autista, el sordo, ¿no? El discapacitado, se le dice la persona con autismo, la persona la persona sorda, con discapacidad auditiva, ¿no? El mutilado, el cojo, el manco, ¿no? De manera despectiva se les decía, se les sigue indicando a las personas que tienen alguna amputación, ¿no?
el condenado a silla de ruedas, la persona usuaria de silla de ruedas, el retrasado mental, el débil mental, la persona con discapacidad intelectual. O sea, la denominación en nuestro concepto, en nuestra terminología tiene que ir cambiando. Debemos tener respeto por la persona con discapacidad. El hecho de decirlo de manera inadecuada también le genera daño a la persona con discapacidad. O sea, además de su discapacidad, le bajamos más en su autoestima, le hacemos mucho más daño. Entonces nosotros como personas de salud tenemos que ir corrigiendo esos términos. ¿Algo que quieran preguntar? De sueño, todo el día, full actividad. ¿Las personas con discapacidad tienen seguro de salud gratuito? Las personas con discapacidad tienen seguro siempre y cuando el seguro de salud es el mismo que cualquier otra persona. Si el papá o la mamá ha tenido seguro, tienen el seguro. Pero sí en el SIS, ¿no? El SIS, sí, el Seguro Integral de Salud, sí les accede a todas las personas con discapacidad.